Buenas noches, mi nombre es Cristian Pérez y en esta oportunidad vamos a analizar el documental basado en la operación Chavín de Huántar para el rescate de los rehenes tomados por el grupo subversivo MRTA en la residencia del embajador japonés entre el año 1996 y 1997. Pues bueno, la premisa principal sobre este análisis va a ser responder la siguiente pregunta. ¿Qué elementos de los equipos exitosos podemos encontrar o identificar en el grupo de rescate Chavín de Wanda? En primer lugar, para poner en contexto el documental cuenta en general, desde muchos puntos de vista, el atentado que perpetraron el grupo terrorista MRTA, que por sus siglas Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, al secuestro de la residencia del embajador japonés. Pues bueno, este secuestro fue perpetrado en un evento que estaba organizando el embajador japonés y en este evento participaron casi 600 personas. Pues el secuestro de la residencia en sí constó en que se oyeron explosiones y pues entraron personas encapuchadas y con armas a secuestrar a los asistentes a este evento. Y en primer lugar, los mismos asistentes creyeron que este era un golpe o un ataque terrorista, pero por otro grupo terrorista que era Sendero Luminoso. En realidad ellos estaban equivocados. Este grupo Sendero Luminoso estaba más caracterizado por ser violento en sus actos. El grupo MRTA se identificaba mucho más con el pueblo. Bueno, en base a los rehenes, el primer día, gracias a que entre los rehenes se encontraba el representante de la Cruz Roja Internacional, lograron hacer negociaciones para que puedan salir las mujeres y los adultos mayores. Después de 5 días se empezaron a soltar muchos más rehenes, representantes políticos, representantes de embajadas de distintos países, entre los que se estaban la embajada de Uruguay, la embajada de Venezuela y en fin. Pues bueno, el referente de la Cruz Roja Internacional fue el representante para las negociaciones que se hacían con los terroristas y con el gobierno peruano, en el cual intercedían también la embajada canadiense y el cardenal Juan Luis Cipriani. Este último personaje era el más arbitrario entre ambas partes, pues él velaba mucho más por la integridad física de todos los implicados en el atraco. Después de 10 días lograron soltar a la mayoría de rehenes, quedando solo 72 que permanecían en la residencia. Y por otro lado, ya explicando un poco la organización de los equipos y el éxito de estos equipos, pues desde el primer día que se supo del atraco, en secreto, se organizaron operaciones conjuntas entre la Marina, las Fuerzas Armadas del Ejército y la Policía, en paralelo con las negociaciones que presentaba la Cruz Roja con el MRTA. Esto era una medida secreta, muy pocas personas accedían a ella y los dirigentes estaban más repartidos entre altos cargos de estas Fuerzas Armadas, los coroneles, los generales y los capitanes de cada delegación. A todo esto estaba también al tanto el consejero del presidente Fujimori, Vladimiro Montesinos, que también era el que coordinaba las operaciones en secreto. Aquí podemos evidenciar muy bien la capacidad de asignar recursos por parte de los líderes de cada equipo y por parte de los equipos mismos, pues el mismo día del atraco se empezaron a movilizar estos grupos creando planes y planteando objetivos para poder apresurar un rescate de los rehenes en la vivienda. Para esto se tuvieron que armar equipos con personas muy comprometidas y personas muy confidenciales de las Fuerzas Armadas. Pues estos equipos estaban encargados de ejecutar todo el plan de rescate. Para esto tuvieron que alquilar casas aledañas a la residencia del embajador para ejecutar un plan con mayor proximidad a lo que estaba sucediendo, a la situación de los rehenes. Además, se tuvo que coordinar un apoyo de los negociantes para que en pocas semanas suelten más rehenes sin ejecutar medidas violentas para
la liberación de estos rehenes. Con el alquiler de estas casas, la policía y las Fuerzas Armadas pudieron tener una mayor visión sobre lo que estaba pasando dentro de la casa. Para esto también se planificó desde un inicio la construcción de una réplica exacta de la residencia del embajador, para poder ellos tener los planos exactos y ejecutar el plan de rescate con una mayor facilidad y factibilidad. Asimismo, definieron el plan de rescate cavando túneles desde las casas aledañas, desde las 3 casas que alquilaron, que estaban exactamente en la espalda de la residencia del embajador. Así tuvieron que gestionar todo un equipo de personas que esté a cargo del excavamiento de los túneles, que tenían que ser personas especializadas, la mayoría de ellos mineros, y asimismo para que esto no se esparza y que pueda mantenerse como una operación en secreto, tuvieron que gestionar toda la cubierta de la operación, para lo cual apoyó la policía, apoyaron la policía más que todo con la mantención de la calma en los alrededores, porque obviamente había corresponsables de prensa de distintos países que estaban transmitiendo todo lo que pasaba, puesto que esta toma de rehenes duró casi 4 meses y entonces se pudieron ejecutar todos estos planes. En toda la ejecución de estos planes podemos identificar la gran eficacia en asignar recursos. Y no solo eso, sino los recursos adecuados, puesto que el recurso monetario era casi a libre disposición, era un recurso ilimitado. Y el recurso humano, pues tenían que escogerse equipos altamente capacitados para poder llevar a cabo esta labor con éxito. En segundo lugar, para poder plantear el liderazgo y estructura, pues los coroneles, capitanes y los que estaban en el tope de la jerarquía eran los que manejaban estos equipos. Para el plan de acción se tuvieron que estructurar estos equipos enfocándolos en objetivos que sean de corto plazo. El objetivo primordial era rescatar a los rehenes sin que haya algún perjudicado herido y en el menor tiempo posible. Como se menciona dentro de la lectura Gobernando Líderes, se puede ver que el liderazgo es algo que va más allá de manejar un equipo, sino que es conocerlo. En este caso, los líderes, pues ellos delegaban a sus personas de confianza y ellos mismos estructuraban el equipo con las personas que ellos veían conveniente. Y aquí podemos ver la capacidad que tenían ellos para conocer a su equipo. Asimismo, cómo se desarrollaba la colaboración entre trabajadores que se comprometían con el trabajo e incluso se encontraban aptos para desempeñar todas las labores que se les ordenaban. Para identificar un clima de confianza en estos equipos, pues todos estaban basados bajo un mismo compromiso. El compromiso de rescatarlos, que estaba motivado por el deber que tenían ellos por ser veladores del orden y veladores de la seguridad de los ciudadanos, y asimismo el patriotismo que cada uno tenía, puesto que dentro estaban secuestrados como rehenes muchos de los altos representantes del país. Había bastantes cancilleres, embajadores, había representantes, ministros y mismos almirantes de las Fuerzas Armadas. Y así cada individuo, gracias a este compromiso, estaba dispuesto a dar su vida para proteger y salvar a los rehenes, como también sabían a lo que se enfrentaban. En cuanto a la evaluación de desempeño realizada por los líderes, pues la motivación era el cumplimiento de su deber y el próximo reconocimiento que ellos recibirían por haber desempeñado una labor de tal magnitud, arriesgando sus vidas para salvar a las demás personas. Después de la ejecución y la estructuración de todo este plan, podemos identificar los componentes del proceso del trabajo en equipo. En cuanto a la asignación de roles, la distribución de los individuos era en base a su función. Cada equipo de trabajo tenía una función que realizar: la creación de los planos, la estructuración, la ejecución de los túneles, la gestión para alquilar las casas, el mantenimiento del orden en la vía pública y en las calles colindantes sin que la prensa pueda tener acceso a información confidencial, y entre otros. Más que todo, resguardar la seguridad de otros que no estén implicados, ¿no? Para esto cabe añadir que
en la asignación de roles tuvieron que definirse muy bien los roles que iban a cumplir el ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina y la policía. La policía en realidad estaba más enfocada a la mantención del orden y a encubrir todos los actos que estaban realizando de manera conjunta el ejército y la Marina con sus centrales de investigación. Así fue que se idearon planes para poder distraer a los secuestradores mientras ellos estaban cavando los túneles en las casas aledañas. Para esto se distribuyeron altoparlantes que constantemente soltaban música estruendosa y así poder distraer a los secuestradores y que ellos no tengan conocimiento de que se estaban ejecutando túneles para poder entrar a la vivienda. El segundo componente del proceso de trabajo en equipo que se puede identificar es la diversidad de miembros. La diversidad de miembros y las diversas competencias que presentaban cada uno de estos miembros, tales como entre los que manejaban los equipos tenía que presentarse la competencia de liderazgo, orientación a resultados, planteamiento de objetivos, la asertividad, el gran nivel de negociación, la motivación que ellos daban a sus subordinados, la proactividad, una gran comunicación oral para poder definir y comunicar bien sus objetivos a cada uno de los que estaban en el proceso, y la empatía y entre otros. Y pues bueno, como último componente en el proceso del trabajo en equipo y uno de los que aseguró el éxito de la ejecución de este plan, puesto que este plan tuvo que ser ejecutado en bastante tiempo, ya que el gobierno no estaba sujeto a aceptar negociaciones que pedían los secuestradores, tuvieron que idear planes para poder entrar al rescate sin la negociación. Y en el proceso de los equipos, que es el tercer componente del trabajo en equipo, podemos identificar el propósito y el plan de acción, además de un plan común que tenían ellos. Su plan común era salvar a todos los rehenes que se encontraban en la residencia del embajador japonés y no solo salvarlos en el menor tiempo posible. Así es que el día de la ejecución del plan, el 22 de abril de 1997, fue el día del asalto por parte de las Fuerzas Armadas. Entraron en coordinación con uno de los almirantes que estaba dentro, que mediante un beeper podía transmitirles todo lo que estaba pasando desde adentro de la residencia a los que estaban afuera y los que estaban planeando la ejecución del plan de acción de asalto. Así pudieron transmitirles todos los movimientos que estaban realizando los asaltantes, si estaban al pendiente o no, si estaban distraídos o no, y pudieron también transmitir planes para que los rehenes sean resguardados en el momento de la acción. Ese día fue que ingresaron las Fuerzas Armadas el 22 de abril y ejecutando el plan, que era abrir por las paredes mediante explosivos y aturdir a los secuestradores, entrar, distraerlos y que por otro lado, por la terraza, que previamente esto había sido coordinado con las personas que estaban dentro, pudieran salir sin ser heridos ni nada, teniendo un escuadrón de protección. Así es que se ejecutó el plan de trabajo y se podría decir que fue exitoso. Todos los secuestradores fueron abatidos y lamentablemente hubo un rehén que falleció y un efectivo de las Fuerzas Armadas, un militar, también falleció en la ejecución del plan. Este plan, como ya lo dije antes, fue motivado fielmente gracias al deber que tenían y el compromiso que tenían los militares en cuanto a lo que estaban haciendo. Sabían que era lo correcto que se tenía que hacer y estaban motivados gracias a una gran identificación por el patriotismo y un gran compromiso con su deber. Pues ellos dejaron todo y sabían a lo que se enfrentaban cuando iban a realizar la ejecución de este plan. Bueno, llego al final de mi análisis resaltando la gran labor que se ejecutó por cada uno de los equipos. Y bueno, eso es todo. Gracias.